Muy bien. Bueno, tenemos que empezar, que no se nos hace tarde y es luego el tema. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a saludarles y esperemos que ya lleguen pronto los que tienen que llegar. Mientras llegan, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que vimos la clase. Muy rápido el repaso. Dentro de la materia de esta la primera clase, el primer tema, y que ya todos casi tienen su manual, estamos viendo cómo es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué es importante incluirlo? Porque hay un principio muy básico que les expliqué. Las familias son de hechura eterna, ¿sí? Las familias no son el resultado de una organización humana que se organizaron para sobrevivir, y cada disciplina, cada ciencia tiene su propia perspectiva. La sociología tiene una definición de familia, la psicología tiene la suya, todos tienen una y otra definición, y realmente son más que definiciones terrenales y temporales. No es lo mismo una familia de una tribu perdida en una isla del Pacífico a una familia citadina, y aún ahí hay diferencias: primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, o mundos en desarrollo. No es lo mismo la familia en China que la familia acá, que la familia norteamericana. O sea, depende del contexto cultural, racial, filosófico, etcétera. Entonces, todo eso existe, pero no es nuestro interés. Es bueno conocerlo, es bueno saberlo, pero no es lo que a nosotros nos motiva a hacer un estudio de lo que es la familia. A nosotros nos interesa la esencia de la familia, el por qué existe la familia, por qué es que decimos que proviene de Dios, para entender la perspectiva de Dios con respecto a la familia y por qué la hizo, cómo la hizo funcionar, para qué motivo. Y yo les aseguro una cosa: todo eso que les dije de figuras terrenales, filosóficas, organizacionales, sociales, etcétera, no es la perspectiva de Dios, aunque se parezca, ¿sí? En la Biblia encontramos la palabra padre, y padre la encontramos en todos los idiomas, en todas las culturas, pero el rol de padre con la perspectiva de Dios solo en la Biblia. Y hay una diferencia ahí. El rol de madre, como dice y explica la Escritura, solo la Biblia. Pasen, todavía no grabamos, todavía no estamos grabando. Eso no es, si se puede poner adelante para que ya no estén pasando cuando lleguen para la grabación. Ahora estamos dando un repaso de la clase anterior. Sí, gracias. Qué bueno. No puede enfocarse bajo ese término rol de madre con un aspecto psicosocial, a como dice la Escritura. ¿Me explico? Nosotros tenemos que encontrar cuál es la esencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a perdurar. Algo que va a quedar totalmente en nosotros. Y hoy les voy a dar un dato interesante. Es lo que Dios diseñó dentro del contexto de lo eterno. Ese es nuestro interés, que casi no se habla de eso. Y en la iglesia se habla, pero para mi concepto personal, la predicación de la palabra que toca la cuestión de la familia hace lo que tiene que hacer, y lo hace bien. Al menos acá en Manantial lo hace bien. El aspecto práctico de cómo encontrar la palabra y todo.
Pero ya a un nivel de escuela tenemos que ir más a profundidad. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente en alguna ocasión van a tener que dar respuestas profundas, respuestas escriturales, respuestas que a lo mejor no se ven en cualquier lugar. Por eso es que como escuela sí tenemos que entrar en mayor detalle, desde esa perspectiva, desde la perspectiva bíblica. Y eso ya nos mete en toda una serie y toda una situación de unir dos cosas, que eso en algunos módulos inevitablemente vamos a tener que hacer. Inevitablemente tenemos que cohesionar, vincular, relacionar lo que la ciencia ha descubierto, lo que por acá alguna opinión de la psicología, por aquí una opinión de la sociología, sin que eso signifique que nos estamos poniendo e identificando necesariamente con esas disciplinas. Tomamos lo que nos sirve de ahí. Yo tomo de esto de acá y me funciona. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo dijo, pero lo vamos a explicar a un modo moderno, entendible, que aplique. ¿Por qué? Miren, esta es una ley, que bueno que no estamos grabando ahora, pero algo que se ha quedado en ese punto, y bueno, ya empezamos ya estamos grabando. Bien, esta es nuestra escuela de fundamentos para la familia y estamos viendo el módulo número 1, la institución de la familia. Posteriormente, en este mismo turno, se verá el módulo número 2 de la amistad del noviazgo y del noviazgo al prematrimonial. Eso es lo que vamos a ver en el turno siguiente. Muy bien, vámonos a nuestro manual. Ahí estamos en la página 4, rápidamente. Ahí nada más leo el subtema: la creación del hombre, principios creacionistas. Y yo había hecho una pregunta la ocasión anterior, si se entendía qué era esto del creacionismo. ¿Y cuántos han escuchado este término? ¿Sí se lo dije o no se lo dije? Sí. Sí, sí se lo dije, gracias. No se me olvida. Bueno. Y vamos a ver entonces esto. Esto es para a partir de nuestro estudio. No quiero ir en estos. Y que de alguna manera lo pude plantear la vez anterior. ¿Cómo, a ver si se acuerdan, cómo es que el diseño que hizo Dios de nuestro cuerpo humano, mente, alma, pues, funciones biológicas y eso, funciona de una manera tan admirable, tan maravillosa, que está muy estudiada y cada día se descubren más cosas? ¿Y por qué fue eso? ¿Cómo fue que pudo llegar el Señor a eso? Y les dije, se ayudó a acordarse un poco, no fue por cuestión de devoción, no fue por eso, sino porque ella sí. Porque la vida de la eternidad es presente continuo, sí. Observó mejor disposición de la estructura en el tiempo. Así es. O sea, por la capacidad de la omnipresencia de Dios, Él no tuvo ningún problema en ver su propia creación a futuro, vio que funcionaba y dijo, esto es lo que me va a funcionar. Entonces, en el tiempo en el que crea a Adán, él ya tenía el modelo probado. Eso es muy bueno, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? O sea, ¿por qué? Porque Dios no se sujeta a las leyes que Él mismo ha creado, sino que Él maneja a su albedrío sus propias leyes. ¿Me explico? Al manejar sus propias leyes que Él crea, puede aumentar, crear, desaparecer como Él quiera,
y las cosas van a funcionar conforme a su propósito y conforme a su diseño. Así de sencillo. Entonces, cuando creó a Adán, ya lo va a crear a su imagen y semejanza, dijimos, en el espíritu, su imagen y semejanza en el alma, y a su imagen y semejanza en el cuerpo, ¿sí? Pero ahí pasó algo interesante con respecto a lo del cuerpo, porque ahí tenía que generarse algo para que él pudiera venir en la forma de hombre. Primero tenía que existir Adán, creado por él, tal como somos, para que cuando viniese el verbo de Dios no encarnado en María, adoptase la forma humana. ¿Sí? ¿Por qué? Pues dice, por cuanto él participó de carne y sangre, que es semejante a nosotros, él puede identificarse perfectamente con todas nuestras funciones biológicas, etcétera, porque esa experiencia la adquirió Cristo cuando estuvo en la tierra. Y era importante y era necesario. Y la Biblia lo entendemos y lo reconocemos muy bien. Por ejemplo, les pregunto, ¿el Señor Jesucristo tuvo sed? ¿Sí? ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Su estado anímico de su alma se entristeció? Sí. ¿Se enojó? Sí. ¿Sintió afecto? ¿Tenía sus afectos? Sí. A imagen del alma del hombre, a imagen del cuerpo también, por supuesto. Y así como le daba hambre, bueno, también iba al baño y etcétera, todas las funciones corporales, porque tenía que entendernos por la falta de experiencia que Dios tenía por no tener cuerpo y ser solo espíritu. Antes, en la preexistencia del hombre, cuando solo estaba en su eterna soledad el Señor, él no tenía ni tenía necesidad de tener experiencia en sensaciones corporales, aunque las conociera. Nosotros podemos conocer cosas, por ejemplo, que la medicina nos habla y nos informa. Un ejemplo de esto. Conocemos, les voy a poner dos ejemplos. ¿Conocemos cómo es la luna? Sí, ¿verdad? ¿Hemos visto documentales de la luna? Sí. Existen museos y exhibiciones del polvo lunar, de las rocas lunares. Se conoce la gravedad, la fuerza de gravedad que tiene, el tamaño, la forma, la velocidad que se mueve. Todo lo conocemos, ¿verdad? Compramos un telescopio y de esos bien potentes, o vamos a un observatorio y vemos la luna así, como si estuviéramos ahí. Ahora yo quiero que alguien me diga, ¿qué sintió cuando usted anduvo en la luna? ¿Por qué? ¿Con tantos datos? ¿Conocen la luna? Sí, pero ¿han experimentado estar parados en la luna? De tocar sin traje espacial ni nada, respirar que no hay, la atmósfera de la luna, no. ¿Qué se sentirá flotar y caminar como vemos los astronautas que caminan en cámara lenta? Hace sensacional eso, pero ninguno de nosotros lo puede. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a poder estar ahí? Tal vez nunca, pero no podemos negar algo, que tenemos el conocimiento. ¿Está bien? Bien, ¿quién ha tenido bueno, aquí no voy a dar ese ejemplo de aquí de nadie, pero alguien, una persona que haya tenido de esas enfermedades raras que hay, que solamente el Dr. House, una serie de televisión, conoce, que son rarísimas las enfermedades, y que podamos decir, sí duele, esa enfermedad bien rara, de nacer sin cerebro, por ejemplo, porque hay bebés que nacen así, ¿no? ¿Sí? Se siente horroroso, nacer sin cerebro, es feo, es feo. ¿Cuántos hemos pasado por esa experiencia? No, nadie. ¿Eso existe? ¿Se conoce muy bien? La ciencia médica, lo que ustedes quieran, conoce bien la situación, la conoce bien. Pero ninguno de los que la han estudiado en eso, ¿verdad? Solamente alguien que esté en esa experiencia puede decir, y si pudiera, es horroroso nacer sin cerebro. ¿Me explicó? Ese es el conocimiento que Dios no tenía de tener un cuerpo. Lo sabe muy bien, conoce el bien y el mal, pero no porque lo practique, sino porque simplemente sabe que está. Y lo conoce muy bien, es especialista en conocer todo eso. ¿Cómo será la única manera entonces como él podría adquirir la experiencia corporal?
por lógica. ¿Y a través de quién lo tuvo? ¿De quién? No, de Jesucristo mismo. No, que Dios hoy, porque son un solo Dios en tres personas diferentes, ¿sí? Hoy el Señor conoce perfectamente lo que es estar cansado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe lo que es tener hambre? A través de Jesucristo. ¿Sabe lo que es estar enojado? A través de Jesucristo. ¿Sabe lo que es estar triste? A través de Jesucristo. ¿Creen ustedes que eso es importante para que nos comprenda en nuestras limitaciones, nuestros planes y proyectos y nuestras funciones? Ahora se puede. Antes no era así. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿entenderá el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre Celestial, entenderán lo que es la frustración, lo que es la ira, lo que es el enojo de alguien en nosotros? Y a ver, les voy a hacer una pregunta difícil de instituto. La sensación que tiene de haber matado a un asesino, ¿la tendrá el Señor? Conoce el pecado, ¿me explicó? Pero no necesariamente tiene que experimentar el pecado para saber lo que es el pecado, aunque esté oyendo el clamor o siendo testigo de alguien que comete un pecado. Por eso que él inclina su oído a la oración del justo, cuando hay una injusticia. Por eso es del justo. Pero también entiende perfectamente, por ser testigo de convivir y aún ser crucificado junto con un asesino, con un ladrón, como fue en la cruz del Calvario. Conoce bien eso, conoce bien el pecado. Pero esto va más allá, mucho más allá, pero eso lo veremos en su momento. Cuando Pablo tiene la revelación de que Él se hizo pecado, y cuando el Señor Jesús se hace pecado, sí experimenta lo que un asesino siente, lo que un adúltero vive, lo que un mentiroso habla, lo que un ateo dice que no cree. Tuvo que él. Pero ahí, ¿cómo podía resolver eso el Señor? Para que Jesucristo no dejara de ser santo, o sea, Él como Dios, atestiguara de lo que es el pecado y que tuviera todas las sensaciones humanas, todas las pasiones humanas por un lado, y que no perdiera su santidad. ¿Cómo lo iba a hacer? Casi ya les di la respuesta. Adquiriendo la forma de hombre, para que a través de esa forma de hombre, con su propio espíritu de hombre, supiera y experimentara lo que es el pecado. ¿Sí? Por eso Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Se da cuenta? Qué sabiduría y qué inteligencia. ¿Sí? Entonces, en nosotros que también tenemos esa dualidad de que tenemos a Cristo, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, la dualidad consiste en que seguimos conservando nuestro propio espíritu de hombre y mujer. Al decir hombre está considerado los géneros, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, al tener nosotros esta misma dualidad de estar hechos así, igual que Cristo fue hecho, seguimos conservando nuestra faceta humana con todas sus cosas que eso implica, ¿sí? Con todas nuestras limitaciones, pero por el otro lado, al estar Cristo en nosotros y nosotros en Él, tenemos la otra parte de esa dualidad de que somos semejantes a Él y podemos vivir y experimentar lo mismo que Él experimenta y vive como el Hijo de Dios. Ok, no somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él fue el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿entenderá entonces el Hijo, Cristo, el Espíritu Santo y el Padre
¿entenderán perfectamente lo que ocurre en las relaciones matrimoniales? Sí. ¿Entenderá, sentirá y vivirá lo que ocurre en un alejamiento y un maltrato y una cosa fea, terrible entre un padre y sus hijos? Sí. O sea, Dios no está lejano, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por eso tenemos que entender cómo fuimos hechos, para que entendamos cómo Él es que nos entiende. Y de esa manera, ¿creen ustedes que teniendo esto en nosotros, este conocimiento a través de la Escritura, podamos orar como conviene y saber pedir? O sea, Señor, estás tan lejos que tú no sabes lo que es sentir esto, pero bueno, ojalá y te llegue mi oración para ver si algún día, de alguna manera, me llegaras a entender. No, es que sí nos entiende. Ni tenemos que decírselo, porque Él está siendo testigo de lo que estamos viviendo al habitar en nosotros. Eso abrevia las cosas, o le facilita en su sacerdocio todo lo que vivimos. Ya tenemos que tratar de explicarle los mecanismos de la enfermedad. Señor, ¿te puedo enseñar mis exámenes de laboratorio? Pues si es que acaso los puedes leer. Pues mira, salió aquí que tengo esto. ¿Lo entiendes, Señor? Por favor, si Él nos hizo. No tenemos que enseñar exámenes de laboratorio. Que tenemos la glucosa altísima, o el colesterol por las nubes, o me bajó el azúcar. Él lo sabe. Porque Él lo vivió en la cruz. Abreviemos las cosas, ¿sí? Seamos más prácticos. Y ser prácticos es que si Él sabe que tenemos una determinada situación de familia y tenemos un conflicto emocional y que la solución está en lo espiritual y que la conducta se va a reflejar a través de nuestro cuerpo, cómo reacciona, cómo habla, cómo gesticula, qué hace, miren, ya avanzamos muchísimo. Y eso es buenísimo. ¿No se les hace práctico eso? A mí se me hace de lo más práctico, ¿no? Que estarle dando explicaciones a Dios que todo lo sabe. Y bueno, ahí hay ejemplos bíblicos hermosos de cómo, me acuerdo de uno, y por ahí lo vamos a ver bien explicadito, pero me acuerdo de Gedeón. Cuando se le manifiesta a Gedeón, el Señor, está Gedeón todo con una autoestima por los suelos y bueno, una tristeza de vida, y el Señor le dice: mira, Gedeón, sacrifícame al segundo toro de tu papá, que tiene 7 años, y sacrifícame. ¿Cómo sabía el Señor eso? Ay, cuidado, se prende una luz amarilla en algunos. ¿Sabrá cuánta platita tengo en mi número de cuenta y se la sabrá hasta allí? Sí se lo sabe. Sabe cuánto tenemos y qué deudas tenemos y cuánto nos falta a nosotros de las deudas o de las por ahí trampitas que tratamos de hacer. Entonces lo conoce perfectamente. Conoce la angustia de una madre con un hijo que es adicto perfectamente. Por eso es que eso nos facilita muchísimo esta área de estudio de la familia, si no perdemos de vista esa omnipresencia en nosotros. Yo sé que muchos ya van a empezar a orar como se debe, bien, por alguna situación. Bien. No, pero el Señor no nos va a entender porque Él es padre y no es madre, tiene género y tiene sexo, y a las mujeres no nos va a entender, somos otra cosa. No, discúlpeme, que no es así. Si usted piensa así, está muy equivocado, porque Dios no necesita el género. Él los creó por adaptación, pero no los creó porque Él tenga género. Entonces eso es bueno, porque ya, a ver, si hacemos un esfuerzo un poco fuerte, quitémonos de nuestros pensamientos, en nuestra comunión con el Señor, la diferencia de género. Está y existe y es necesaria, no estoy diciendo que no existe. ¿Está bien? ¿Sí? Pero sí en nuestra comunión y relación, yéndonos total y absolutamente a la existencia del Espíritu, sin pensar que soy hombre o que soy mujer y que
soy mujer y tengo este o no este potencial y tengo o no funcionando este hemisferio cerebral, uno más que el otro, los dos juntos. No. O el hombre, el varón, es que yo no tengo preparación académica porque nunca estudié, no pude estudiar por las cosas de la vida y solamente te puedo decir con esta sencillez de palabra en ignorancia, Señor, no tiene nada que ver eso, absolutamente nada. En las profundidades del Espíritu, en nuestra comunión personal con el Señor, no cuenta en absoluto para nada ni el idioma, ni nuestra IQ, o nuestro coeficiente intelectual, ni la inteligencia que hayamos desarrollado. No tiene nada que ver. Sí, son cosas que configuran nuestra comunión como un apoyo, como una ayuda por ahí que es necesaria, pero la profundidad del Espíritu no. Eso va mucho más allá. Mucho. ¿Qué? Mira, yo nada más, no estoy diciendo cosas que saqué así de... Yo les pregunto, ¿cómo es que supieron los profetas? Fíjense, las profecías de Isaías 53, del sufrimiento del siervo de Jehová, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué describe? A ver si leen su Biblia, yo estoy seguro que sí. Pero ¿qué dice Isaías 53 de los sufrimientos del siervo de Jehová? ¿Qué dice? Si se acuerdan, no me lo digan tal cual y textualmente, pero ¿qué explica? ¿Qué manera? Que por su llaga vamos a curar, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y etcétera, todos los sufrimientos. ¿Saben ustedes las probabilidades de que esa profecía se cumpliera tal cual, el día exacto, en el lugar exacto, con las personas exactas, con cada uno de los elementos que describe el profeta Isaías en Isaías 53, las probabilidades exponenciales que hubo de que se cumpliese como tal esa profecía? Un apologeta cristiano, George McDowell, yo lo admiro ese hombre, he aprendido mucho de él. Él hizo un cálculo exponencial de cuántas probabilidades había que se cumplieran, tan solo de 48 profecías que se cumplieron el día de la crucifixión, desde la presión hasta la resurrección de Cristo, cerca de 48 profecías. Tan solo para que se cumplieran unas 4 o 5, él hace un cálculo de las probabilidades de que ocurrieran, de un 10 seguido de cerca de 3,000 ceros de probabilidades que se cumplieran. Y se cumplieron 48. O sea, veámoslo a Isaías como profeta. No estudió en una universidad prestigiada, no tuvo una capacidad superintelectual con un coeficiente de cerca de 180, que se supone que son los más altos, sino que fue un hombre simple y sencillo como nosotros. Y tuvo una profecía que se escribió en el 700 años antes de Cristo y se cumplió en el año 33 después de Cristo, tal cual. Y hoy sigue funcionando. ¿Cómo alguien así? Porque no tiene problema de que el Espíritu Santo se lo haya revelado a alguien como Isaías, que le reveló tal cual, fue todo lo que ocurrió, todo lo que sucedió. Oigan, eso no tuvo ningún problema en que se diera. Ningún problema en que ocurriera. ¿Sí? Entonces, ¿habrá alguna diferencia entre un Isaías, profeta, con alguno de nosotros en cuanto a como somos hechos, cuerpo, alma y espíritu? ¿Habrá alguna diferencia? O él tenía más neuronas, o tenía una cabeza gigantesca de extraterrestre Isaías, o sería como nosotros, comería como nosotros, dormiría como nosotros, se enojaría como nosotros. Oigan, vean el caso de Elías, que se deprimió, que se fue a esconder abajo de una encina ahí, después a la cueva de Oreb, se metió en posición fetal chupándose un dedo, regresó a la matriz de su mamá todo deprimido, porque lo andaba, según él, ya no quedaba nadie y todo. Oye, más humano como cualquiera de nosotros que nos deprimimos, ¿o no? Y sin embargo, ¿cómo se manifestó ahí el Señor? Dándole todas las profecías y el poder que tuvo de orar y que descendiera fuego del cielo. Dios no hace excepción de personas. Entonces, todos esos potenciales de que estemos en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, imaginen esto, vamos a echar un poco a funcionar la imaginación.
que todo esto se practique dentro de cada uno de los miembros de la familia. ¿Cómo será esa familia? Los increíbles, ¿no? La familia increíble. Con los ministerios de la familia. Por acá el profeta, por acá el pastor, por acá el científico que inventa y crea con la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, como los orfebres que hicieron el tabernáculo, y ya tiene ahora un descubrimiento científico, y ahora un presidente de la nación gobernando con justicia, con autoridad, con equidad y con un corazón de Cristo. Imagínense una familia así. No, es mucho pensar eso. No creo que sea posible. No, pero es que sí ha pasado. Sí hay familias así. Sí las hay. Y está históricamente comprobado, y bueno, ahí de eso se trata. Que encontremos esas familias, para que llevemos a nuestras familias a ese contexto. ¿Posible o imposible? ¿Qué piensan? Y los que se van a casar, que van a tener muchos hijos, van a tener todo el potencial para empezar a sembrar y cimentar una familia con todo ese potencial. ¿O no? No van a tener. Pero hay que saber cómo. Porque, bueno, sí, tenemos que reconocer algo inevitable. Que nuestra limitada mente tiene que ser entrenada para que pueda ser capaz de fusionarse con la mente de Cristo, para que operemos en una vinculación experiencial de nuestro propio sistema de vida con la mente de Cristo. Vuelvo a decir, nuestra vida de experiencias que tenemos en nuestra individualidad, en lo que nos toca vivir, que tengamos la habilidad de poder vincularla, fusionarla con la mente de Cristo para superar situaciones. ¿Cómo educar? ¿Qué hablar? ¿Qué decir? A ver, Señor, muéstrame. Señor, por favor, dame la visión de lo que anda haciendo mi hijo cuando yo no estoy con él. ¿Dónde está? Tu Santo Espíritu me puede revelar qué piensa y qué hace. Y no por chusmerito, no por eso, sino simplemente para revelación, para llevarlo y guiarlo a una vida como Dios quiere. ¿Será posible eso? Sí. Pues mi esposa lo vivió, y no es porque sea mi esposa y esté aquí, me vas a hacer de cenar hoy bien, ¿verdad? Sí. Pero a ella no se le iba uno vivo hasta hoy, aunque ya están todos casados, no se le va uno vivo. ¿Sí? Mira, está hablando y diciendo y haciendo esto, y ahí marca su WhatsApp, la mamá WhatsAppera. Oye, ¿por qué andas diciendo? ¿Quién te dijo? Oh, yo sé. Y así es. Qué bueno, ¿no? Digo, qué bueno, y quién sabe qué digan los hijos de eso. No, pero sabe mantenerse en equilibrio y solamente meterse cuando deba meterse. Y luego me dice, oye, ¿cómo es esto? El Señor me puso esto y esto de este. No, hay que saber cuándo decirle y cómo y de qué manera. Se lo vamos a decir en su momento. Y siempre se da. Ese es el modelo de familia que Dios quiere. El modelo de familia con un padre que a través de tener la mente de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, todo lo que sea necesario que sepa, lo tiene que saber. Y darle respuesta a sus hijos, que solamente Dios le podría dar, pero que a través de su propio Padre se las puede dar las respuestas. Papá, ¿qué me recomiendas? ¿Me puedes dar un consejo? No sé cómo resolver esta situación que tengo en la escuela, en X. Sí, hijito, claro que sí. Y el papá, ¿verdad? Escuchando el consejo del padre y transmitiéndoselo a su propio hijo y diciéndole esto. Y que va a funcionar. Y el hijo lo pone en práctica y que le funciona. ¿Será así o no? Sí. Sanar, orar y que sanen los hijos y que nos dé habilidades y capacidades de restaurar su alma cuando nos lastimen, porque digo, no nos vamos a encerrar en una burbuja. Tenemos que ser realistas, ¿sí? Y tenemos que saberlos llevar por acá a esto y lo otro, y hacer esto y hacer lo otro, y así es como ellos van a aprender a vivir. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo podamos realmente evaluar, poderlo ver, poderlo saber, y nos va a ayudar bastante.
bueno, regresemos aquí a nuestro manual. Habíamos hablado también en la página 5 de todos los órganos de los que consta nuestro espíritu, porque los demás los conocemos y los sabemos. Órganos biológicos, creo que todos tenemos nociones, en su momento hablaremos de algunos de ellos. Órganos del alma, hablamos acerca de la inteligencia, cualquiera que sean las inteligencias que tengamos. Ya ven que ahora se sabe que existen las inteligencias múltiples, ¿sí? Que hay inteligencias múltiples que sirven para las habilidades musicales, las habilidades matemáticas, las habilidades de relaciones personales, las habilidades para el deporte, por ejemplo, cuidar y amar la naturaleza. Son diferentes inteligencias que tenemos y que unos las tenemos más desarrolladas que otros, y a lo mejor algunos tienen mezcla, combinación, ¿sí? Sabemos que existen los temperamentos genéticamente hablando, que los temperamentos se heredan, ¿sí? Que es la manera de conducta y ánimo y expresarlo por conductas que cada uno de nosotros tenemos. Si somos coléricos, fíjense qué explosión: mamá colérica, papá colérico y los hijos explosivos, ¿no? ¿Sí? Van a ser dinamita pura, ¿ok? ¿Sí? Mamá melancólica, papá melancólico, va a tener hijos melancólicos, se la van a pasar las 22 horas del día metidos en casita, ahí como ratoncitos, y van a ser bien felices, pero pues eso es muy raro. La verdad es que si se casa una mamá colérica con un esposo flemático y se hace una combinación así, se va a hacer un equilibrio, no se preocupe, porque va a haber hijos de los dos. Y eso se hereda, el temperamento se hereda. Y cuando se vaya creciendo el hijo en la familia, se van dando el carácter, se va formando el carácter, los papás y mamá le van dando forma al hijo, con los límites, los valores. Todo esto lo vamos a estudiar, y todo esto que estoy hablando así, todo eso lo vamos a aprender. Cómo meterle límites a los hijos, cómo ir viendo en su desarrollo cuando van bien, cuando eso, y respetando su temperamento, pero enseñándoles dominio propio para que mantengan en control su temperamento. Y un hijo colérico sepa cuáles son los límites para que él se sepa controlar y que no se pase y que ande golpeando a todos los demás hermanos. Que tiene un hermano melancólico y al colérico le está dando cada rato, ¡pum, pum, pum! Y el melancólico, y ahí se la va. ¿A poco no hubo familias así? A lo mejor hasta salimos de familias así, ¿no? Que tuvimos un hermano o hermana con otro temperamento diferente y nos trajo de las orejas o lo trajimos de las orejas. Eso puede pasar. Y que finalmente cuando ella crece y salen al mundo, se complementa su carácter formándole su personalidad. Y eso tiene que pasar. Pero eso es en cuanto al alma, dijimos. ¿Cuáles eran los órganos que dijimos que forman parte del espíritu? Órganos del espíritu. A ver, rápidamente los decimos. Dijimos, a ver, ¿en dónde creen que radica el espíritu del ser humano? Pues en el espíritu, ¿no? Pues ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues blanco. ¿Sí? ¿Dónde está el espíritu del hombre? Pues en su espíritu. Pues sí, pero tiene órganos. El espíritu del ser humano. Y aquí está, miren, aquí no vayamos tan lejos. Aquí lo podemos leer en su tema 1.3. El hombre como ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Distinguir cada uno de los componentes del ser humano y sus funciones. Fíjense, y aquí empezamos a decir, el espíritu del hombre es la parte medular para establecer la comunión con Dios. ¿Sí? Esa es la parte más importante. De ahí parte todo. En donde residen varios órganos, por darles un nombre, del espíritu. ¿Qué órganos son los que está formado el espíritu? La conciencia, la intuición espiritual, la visión, la moral y la estética, entre algunos otros.
Y dijimos que la conciencia, ¿se acuerdan que por ahí inclusive hicieron algunos unas preguntas? Y bueno, ¿la conciencia para qué nos sirve? ¿Alguien se podrá acordar qué función tiene la conciencia? ¿Qué es lo que hace? Redarguir, ahí empieza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será que la conciencia, y les puse un ejemplo que es como un subte, ¿sí? Como el subte, ahí en Buenos Aires, como un tren, si quieren, que tiene dos terminales, ¿no? Un intermediario, ¿no? Y hay intermedios. O ¿sí? sea, es un intermediario de la conciencia. Entre espíritu, alma y cuerpo, la conciencia. ¿Ah? Y la conciencia, conforme va teniendo su actividad, dependiendo de lo que se esté viviendo, la conciencia va a obrar. ¿Sí? Y que la conciencia hace algo. En el espíritu, sabemos, lo que dice la Biblia, que ahí escribió todas las cosas que respectan a las leyes del bien y del mal. ¿Sí? Las escribió en el espíritu. ¿Ah? Y en otras partes, que por ahí lo vamos a ver. Yo creo que esto ya funciona. Y estas cosas que fueron escritas en el corazón del hombre, ¿cómo podremos entenderlas? ¿Cómo podremos aplicarlas a nuestra experiencia de diario, de la vida diaria? ¿Cómo la podemos entender? Traducir, que se nos traduzca las leyes espirituales del espíritu. ¿Quién se encargará de traducirlas? Conciencia. Sí, la conciencia, ¿cómo le hará? Toma la cuestión del espíritu y empieza a circular la conciencia y la deja en el alma para que ahí la entendamos, ¿sí? Y ya una vez que la entendemos, algo que viene del espíritu, ¿en qué cosa se va a reflejar finalmente? A través de cómo nos comportemos, ¿verdad? ¿Sí? Así. Y luego también recoge las experiencias del cuerpo, la conciencia, las lleva al alma, ahí las puede dejar para entender lo que hizo mi cuerpo, pero también se va a ir hasta el espíritu para que ahí se entienda si está dentro de las leyes del bien y del mal, que eso es algo básico en todo ser humano. Se diga ateo o cree en Dios, todo ser humano quiere eso. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ahí se rebasa, se supera mucho todo lo que tiene que ver con la cultura, la capacidad intelectual, las costumbres, etcétera, ¿o no? Eso funciona para todo tipo de ser humano, ¿o no? Sea lo que sea cual sea su cultura, sea cual sea su raza, sea cual sea su conocimiento personal, su capacidad, todo lo que haya aprendido, ¿o no? Eso sí es así. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces, este órgano, la conciencia, la intuición espiritual. ¿Qué será eso? Porque hay intuición natural. Y la intuición natural se vale de una herramienta muy valiosa que son los instintos. ¿Sí? Los instintos son cosas necesarias para la supervivencia. Ahora lo explico. Pero la intuición espiritual es importantísima. ¿Se acuerdan que hay una cita que dice, dijo el Señor, y por ahí está por Isaías, dice, tus caminos no son, y mis pensamientos no son tus pensamientos? Bueno, ¿qué sentimos cuando leemos esa cita? ¿Cómo nos sentimos delante de Dios? Chiquititos. No, Señor, pues ¿cuándo voy a tener tus pensamientos? No, pues no. No, pues ¿cuándo voy a caminar en tus caminos, Señor? No, pues soy un simple ser humano. Bueno, el Señor sabe eso y no tuvo ningún problema de hacer algo que nosotros pudiésemos entender una fracción de sus pensamientos y que pudiésemos caminar una fracción de su camino, el necesario para que en ese momento podamos entender lo que Dios nos está mostrando, y es algo que se llama entendimiento espiritual o revelación. ¿Sí? La revelación que el Señor nos da es una fracción de su pensamiento.
que me está mostrando Dios. Y claro, ¿entra en función la conciencia? Sí. Y en el hombre espiritual, como nosotros, que somos hijos de Dios, necesariamente necesitamos una ayuda, la del ayudador. ¿Quién es el ayudador? Para entender esos pensamientos, esa fracción de pensamiento del Señor, entender esa fracción de camino a través del Espíritu Santo en mi espíritu, para mostrarme y iluminarme y decir, ay, ahora sí ya sé dónde estoy espiritualmente. Ahora, pero ¿qué tal cuando el Señor sabe en su soberanía que hay cosas que yo no debo de entender ni conocer todavía, pero me da la orden para que haga algo? ¿Sí? ¿Habrá cosas así? A ver, díganme si alguien ha tenido esta experiencia alguna vez, que de repente le salta por dentro y le dice, detente, no camines más, y se para. Yo, si es obediente, me paro, Señor, y de repente ahí adelante, ¡pum!, cae una base acá. ¿Qué tal? Miren, una amiga nuestra que estuvo de misionera en Afganistán, ya saben ustedes qué situación hay allá, ¿no? Que andaba ella con sus compañeras, andaba evangelizando ahí con riesgo altísimo de morir, y el Señor les decía, a ella le decía, corre, pero así, corre, y ella, ¿sabe qué hacía? Corría, y cuando corría ahí, donde estaba ella, ¡pum!, explotaba una bomba. Luego, un día le dijo a su compañera del ministerio, ella le dijo, salgan ahora. Y ella ya estaba entrenada para eso y salió, y su amiga se quedó y no se movió. Y cuando ella se fue, después supo que había llegado a ametrallarlas. Y a su amiga, obviamente, la mataron. ¿Sí? ¿Qué se llama eso? Intuición espiritual. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos? Intuición y comunión espiritual. Diferenciándola de intuición natural. ¿Sí? ¿Qué es discernimiento? Que el discernimiento es cuando sí lo vemos. Ahí el discernimiento sería nada más saber que esa es la voz de Dios. Nada más. Pero no es lo que va a acontecer. Porque cuando hay discernimiento dentro de la intuición espiritual y podemos visualizarlo, eso es una imagen profética. ¿Sí? Pero cuando es una orden de Dios, dice, haz esto al otro y obedecemos, eso es intuición espiritual. Que eso, ¿a quién se le da? A todo hijo de Dios. Usted puede tener intuición espiritual para con sus hijos y decirle, hijo, no vas a ir. No, pero, no, mi hijo, no vas a ir. Pero ¿por qué? Si está entrenado para obedecer, está bien, papá. Si tú lo dices, no voy. Y pasa. Una vez sucedió algo. Miren, no me agrada mucho dar testimonios personales, pero no les voy a decir de lo que dicen que dijo el que escribió, que decían y que escribió del que dijo. No me gusta hacer eso, ¿sí? A mí me gusta decir algo de primera mano. ¿Está bien? No es por otra cosa, sino porque es del caminar de uno y que pueda servir. No es más que por eso. Ni nos tomen de ejemplo nada. Tomen nada más la esencia de lo importante que es. ¿Está bien? Y olvídense de no, ni que le pasó al doctor Lucías, olvídense de eso, por favor, sino los hechos de Dios, como están en los hechos del libro de los hechos. ¿Está bien? Así. Bueno, un día le dijo nuestra hija a mi esposa y a mí, quiero ir unos 15 años. Y el Señor le dijo a mi esposa, no vas a ir. No, que sí quiero ir. No, pero es que es de mis amigas, de mi salón de clase. No vas a ir, hijita. Tenía ella como 14 años. Y no vas a ir. Y estuvo. Hasta que me dice, ¿cómo es? Digo, mira, vamos a hacer algo. Le habló mi esposa a un amiguito nuestro, un congregante, un jovencito, que fue misionero después, hoy un hombre de Dios, y le pidió de favor, oye, Marcelino se llama, Marcel, ¿puedes acompañar a nuestra hija a esta fiesta? Nosotros no le queremos dar permiso, pero ella insiste en ir,
y bueno, confiamos en ti que la puedas llevar. Digo, si no quieren que vayan sus papás para, ya saben, ¿no? Que los adolescentes sienten que los ponemos en ridículo si los acompañamos, y les da vergüenza. Dice, uy, se burlan de ellos. Dice, para evitarle ese trago amargo a nuestra hija, le dijimos a Marcelo, ¿puedes acompañar? Sí, claro que sí, pero por favor, si tú sabes que hay que salirse y regresarse, te pedimos que obedezcas. Y no había celulares en ese tiempo, les estoy hablando de hace cerca de 30 años, más o menos, un poco menos. Y claro que sí, no hay ningún problema, confiando en él y escuchar la voz de Dios. Se fueron a la dichosa fiesta, en un barrio así de esos que ya saben cuáles. Llegan ellos a la fiesta, y ahí empezó la obra del Señor. Porque mi hija de repente empezó a ver lo que nunca se imaginó que podía ver. La verdadera conducta de sus amiguitas de salón de clase, así un tocar cosas, y de sus amiguitos. Y ella se queda así, ¿cómo están haciendo eso? ¿Pero cómo? No entiendo. Y bueno, ya se desconcertó. Y de repente este chico le dice, Eli, nos tenemos que ir. ¿Por qué? Nos tenemos que ir ahora. El Señor nos está diciendo que ahora nos vayamos. Y fue una condición de tus papás, por eso viniste. Bueno, pues vámonos. Y a ella que se quería ir además, porque ya todo lo que estaba viendo que hacían sus amigos, que no le edificaban para nada, le dijo, vamos. Y se salieron. Y cuando iban saliendo, de repente vieron a un grupito de jóvenes que iban caminando, venían para acá. Y cuando vieron que pasaron junto a ellos, no iban en muy buena actitud. Pasaron, ellos llegaron, se subieron al auto que le habíamos prestado a este joven y se fueron a la casa. ¿Ya? Al otro día, no, esto fue un sábado, el lunes siguiente, no llegó la quinceañera a clase, sino que llegó días después toda golpeada. Ya que la habían atendido, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice, ay, qué bueno que te fuiste, hija, porque en cuanto te saliste tú y tu amigo, llegó una patota de por el barrio, llegó y primero rompieron todos los vidrios de los autos de los invitados. Después entraron a la fiesta y como no habíamos invitado a uno de ellos, llegó con todo su grupito y nos golpeó a todos y dejó a todos lastimados y bueno, fue violentísimo, tuvimos que suspender la fiesta y se acabó. Y obviamente que eso fue muy bueno para que nuestra hija aprendiera obediencia. Y nosotros también, ahí como padre empezamos a entender y aprender. ¿Qué aprendió mi hija? La intuición espiritual de los papás o de la mamá. Reconoció. Sí, tuvo que reconocerlo. Y que obviamente ella después se los transmitió a nuestros otros hijos, ¿no? Luego se hizo leyenda familiar. No, ni hagas eso, porque mira, el Espíritu Santo le cuenta todo a nuestra mamá. Ni lo hagas, porque le va a decir. Eso fue sensacional. ¿Saben cuánta carga nos quitó a nosotros como padres? Y cuando no obedecían, miren, les pasaba. Nada más les decíamos, sí, me lo dijiste, ya sé. Bueno, sí. Pero ese es entrenamiento. Y eso, para eso sirve la intuición espiritual. Aquí hay otro órgano importante que es la unción. Ahí lo puede usted leer, la unción. ¿Y para qué nos servirá la unción? La unción nos va a servir a nosotros para, a ver si se acuerdan, y si se acuerdan que han leído algo de lo que es la unción. ¿Sí? ¿Lo han leído? ¿O lo han escuchado? La unción de los profetas. ¿Verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿La han escuchado? Sí. Sí. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Ajá, sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué entiende usted por yugo? Un peso. No, una atadura. ¿Sí? Entonces, una atadura espiritual por la unción, por del Espíritu Santo, por el poder y la autoridad que confiere la misma unción, se acaba esa. Como la sanidad, o como... Eso Dios se la concede a personas.
Se la da a los hijos de Dios. Bien. ¿Sí? Se la da, así es. Con esa posibilidad de salir adelante. Una atadura y una enfermedad también. Sí, cualquier cosa que Todo. nos ate a cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, Sandra. Hay gran diferencia entre la unción de lo que era antes de Cristo y hay otra unción que lo que es después de Cristo. Sí, porque la unción en el Antiguo Testamento generalmente era sensorial. Se tenía que sentir, como dices, el aceite de unción que desciende por la barba de Aarón y desciende por sus borde de las vestiduras, es algo que se tenía, era más sensorial, pero la unción del Espíritu Santo es interna. Exacto. Ahora. Hoy es interna. Nuestra unción es Cristo. ¿Eh? Nuestra unción es Cristo. Claro, porque Él es el ungido. Hoy la unción es Cristo. Nuestra unción es Cristo. Por eso dice, Quiere decir vosotros que tenéis la unción. Del Santo, en primera de Juan 5. entonces, si decimos que todos somos ungidos, todos los que hemos recibido a Cristo somos ungidos, Sí. está bien dicho, Ya. pero teniendo idea de lo que... Claro, teniendo a Cristo y estando en Cristo, automáticamente nosotros ya tenemos esa unción. Que eso nos va a dar una posibilidad de poder utilizar las herramientas del Espíritu Santo, que son sus dones. No, y eso que veíamos hace tiempo que le ponían el saco de alguien a otra persona y que Sí. eso era como la Esa- parte de la unción. Es algo de marketing eso. ¿Qué ponían? ¿Qué? Sí. Como que se sacaban el saco los pastores y le ponían a alguien. Sí, eso y el aceite y todo eso es lo mismo. Es sensorial. Es de alguien que tiene que sentir para creer. Pablo lo hacía con su pan, ¿no? ¿Eh? Pablo, el apóstol. No, y Pablo lo hacía, no, pero ahí tiene una explicación bien interesante también. Bueno, pero no, está bien. O sea, Doc, entonces la unción viene a ser la manifestación del Espíritu en nosotros. Sí, en partes, claro. De cómo se de manifiesta. un propósito. Porque acuérdense que dije, nos habilita para cumplir o hacer un propósito determinado. Bien. ¿Sí? O sea, no nomás es porque sí. ¿Sí? Exactamente. Sí. Sí, con respecto a lo que decía Florencia recién, no pueden ser las distintas formas en que Dios usa a una persona determinada, porque me estoy acordando de Katherine Kuhlman. Fue una Sí. mujer que se movía, ella no tocaba ni oraba ni le ponía el sal, pero sin embargo, Sí, me acordaba. claro. Pero es con de- esa gente que se sacaba el saco, como dice. Claro, claro. Es no, delicado, miren, es delicado ese tema, ¿sí? Porque hay un cierto límite. Si lo indica el Señor, a ver, ¿cómo podríamos explicar esto? Que el Señor Jesús les escupía los ojos a los ciegos. Claro. ¿Y hoy lo hará alguien? ¿Y si lo hace hoy alguien? Se ¿Qué va. le diría? Le llama, Se va de la iglesia. Sí, no, sí, se va de la iglesia. No, ustedes saben que hubo un predicador muy famoso del tiempo, igual, de los mismos compañeros de ministerio de Katherine Kuhlman, Will Wordsworth, que ¿saben qué hacía él? no. Él no le imponía las manos, ni le ponía una ropa, les daba un puñetazo a la gente. Le dejaba y ¡pum! Y se sanaba. Sí, se levantaban sanadores. Sí, Bueno, sí, sí. Pero ¿saben qué me habla todo eso a mí? Primero, soberanía de parte de Dios. Sí. Toda la soberanía. claro. ¿Sí? Además, o sea, yo no he dicho en ningún momento que no estoy en desacuerdo. Bueno, no me estoy diciendo cuidado porque puede ser marketing, pero también puede ser algo que Dios sí hago Dios. Sí, miren, por ejemplo, y lo dice Pablo, cuando en una reunión en la congregación se empieza a profetizar en lenguas, en voz alta, y entra un incrédulo y escucha, ¿qué dice? Verdaderamente que aquí está Dios. ¿Pero por qué? Porque él oyó, aunque no entendió lo que decía, pero algo vivió, algo experimentó, le impactó en su espíritu. ¿Me explico? Y puede ser que le escupa, puede ser que le dé un puñetazo, puede ser que le ponga encima la ropa, lo que sea. Si es voluntad, propósito y manera en su soberanía de hacerlo Dios, lo va a hacer. ¿Sí? Pero el problema no es de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que sepamos obedecer y hacerlo en el momento y la forma como Él quiere hacerlo. ¿Sí? Y hay cosas singulares que por ejemplo, ¿se acuerdan cuando sanó Cuando le dio la indicación. para que se metiera 7 veces. 7 veces? Es medio barro, que se Sí, que no era muy agradable para nada. Ajá.
o el centurión, el criado del centurión, que ni tan siquiera tuvo que ir el Señor Jesús a verlo. En eso me parece que juega o es muy importante el espíritu nuestro, que nos dé el discernimiento o la revelación de lo que la persona nos está diciendo y no ser manipulado. Así es. Porque por ahí uno cree cualquier cosa. Ese es el gran riesgo. Ese es el enorme riesgo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el estado al que el Señor nos va llevando en una constante madurez a que esas cosas se necesiten lo menos posible? ¿Sí? Porque no son tan necesarias. Depende de la situación en relación con la comunión con el Señor. Bueno, la moral y la estética, que creo que no vamos a entrar mucho en eso. Ahí por ahí entra la ética y todo ese tipo de cositas que ya son más, ya están llegando a la frontera o al límite a empezar a unirse con las partes que son del alma. ¿Sí? O sea, ya son del alma. Ahí por ahí hay algo que tal vez deberíamos de incluir, que es la inteligencia espiritual, de la que habla Pablo. ¿Sí? Y si por favor la apuntan ahí en un margen, porque habría que incluirlo también, la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual también es una función del espíritu. Y esta función del espíritu a nosotros nos sirve de manera también muy importante. Ya me han jugado varias veces. Alguien que sea una computadora. No es cierto. No es para. ¡Ay, ahora sí! Le dio miedo que dije que le iba a vender. Bueno, muy bien. Sí, porque muchas de las cosas que hemos dicho están por acá. Ahora sí. Que vamos a entrar ya en un momento en esto. Ahí lo dejo, pero vamos a terminar este puntito. Ahora bien, todas estas herramientas con las cuales en el espíritu, de nuestro espíritu las puso el Señor, son dentro de las actividades de la comunión espiritual. De todo esto que hemos hablado. A ver, ¿cree que sea útil para la vida de la familia? Concluyendo. Sí. ¿Será muy importante? Sí. ¿Vamos a echar mano de ellas? Por supuesto. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Podrías definir un poquito más lo de inteligencia espiritual? Sí, la inteligencia. La función del espíritu, pero me acordaba justo que es que sea lleno de conocimiento, de riqueza. Sí. Hay un tipo de sabiduría que viene, que lo plantea muy bien el apóstol Santiago. La sabiduría que viene de lo alto, que es de Dios, y la sabiduría que es terrenal, diabólica, animal. ¿Sí? Y cuando habla animal no se refiere del hombre lobo o Batman o Drácula, no habla de eso. No, animal se refiere a lo que viene del alma, porque animal es alma. Entonces, toda la sabiduría que viene del alma. ¿Y cuál será esa sabiduría? En algo que compete a lo espiritual. Yo les pregunto, los fariseos habrían ellos desarrollado una alta inteligencia del alma con respecto a la palabra? Sí. Se la sabían de memoria, ¿no? Los escribas se sabían de memoria la Biblia, pero era inteligencia animal en el sentido de la traducción correcta. Pero la inteligencia espiritual no funciona así, porque una cosa es que yo leo con los ojos, cuerpo y cerebro, y entiendo y comprendo con mi capacidad de intelectual y de inteligencia natural, sé leer y el significado de las palabras y todo, eso es del alma o animal. ¿Sí? Pero el que esto se me revele al espíritu y crezca mi fe, camine conforme a lo que está aquí determinado y deja de ser papel y tinta, deja de ser conocimiento intelectual para que llegue a ser una revelación y una verdad espiritual, eso solamente es por medio del Espíritu. Y el que yo vaya acumulando el entendimiento del conocimiento espiritual, mi inteligencia espiritual va teniendo cada vez mayor capacidad,
de resolución de las situaciones espirituales conforme al propósito y la voluntad de Dios, con inteligencia espiritual. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, ¿no hay otra duda? ¿Vamos bien? Bueno. Pasamos. Dice, bueno, el alma, no me detengo mucho ahí, es solamente de lo que ya mencioné, que lo podríamos al final del párrafo, de este que está acá donde dice el alma, está acá abajo, ¿sí? En las últimas 3 líneas dice, consta de 3 partes esenciales u órganos: la voluntad, por lo cognoscitivo, capacidad de aprender, y lo afectivo, por la capacidad emocional. Y algunos elementos agregados como son los instintos, la intuición natural y la mezcla de las emociones, que son los sentimientos. Y el cuerpo, que está hasta abajo, que ya hablé bastante del cuerpo también, que es un ingenio que Dios adaptó para que el hombre se moviera en su propia creación. Nada más. ¿Sí? Eso es todo. Ahora bien, vamos a hablar de esto, que es esta familia. Esa es la que a mí me interesa que nosotros podamos aprender y estudiar. La familia, aquí este primer punto, ¿sí? La integración y la unicidad del Padre, el Verbo no encarnado, y el incubador de vida, que es el Espíritu Eterno. Bueno, a ver, pregunto, ¿cómo será en nosotros la imagen y semejanza del Padre? Sí, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Sí. Ya, rápido lo leemos y está en el Génesis. Pero tenemos que saber cada una de estas semejanzas en cada una de las 3 personas de Dios. ¿En qué consistirá el ser a la imagen y semejanza del Padre? Si lo vemos al Hijo, vemos al Padre. Ah, sí, eso dice. No, dice la Escritura, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Respuesta expresa. Pero debe haber algo más que eso. Está correcto, pero podemos meternos más. ¿Sí? Muy bien, pero más vamos a meternos, ¿sí? ¿Algo? Tenemos un espíritu. Ahí ya estamos. Que el Padre es espíritu y nosotros también somos espíritus. Definitivamente, ¿sí? No tenemos un espíritu. Somos un espíritu como es el Padre. Pero, ¿qué tanto? ¿O qué tanto es de eso? ¿Qué tanto del espíritu? Tenemos todo el espíritu, el mismo espíritu del Padre. ¿Será? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo podemos comprobar en la Escritura? Es ahí donde tenemos que meternos. ¿Por qué? Porque al conocer nosotros la imagen y semejanza que somos del Espíritu del Padre, de cómo Él es Espíritu, nos ubica y nos posiciona en nuestra realidad cotidiana. ¿Sí? Digo, porque no vamos a andar caminando como yo soy Dios, porque de esos loquitos hay muchos, de esos loquitos, yo soy Dios y acá, y de esos sobran. No, recuerden, nosotros tenemos una fracción necesaria de Él. Sí, a ver, y podemos encontrar semejanzas, es más, cosas que compartimos por igual. El Padre, el Dios como Espíritu, ¿es eterno? Sí. ¿Y nosotros? También. Sí, aunque vivamos 90 años. No hay problema. O sea, ¿nuestro espíritu es eterno? Sí. Y luego entonces, ¿nuestro espíritu envejece como nuestro cuerpo? No. Y cuando éramos bebés, ¿nuestro espíritu era un espíritu bebé? No tiene nada que ver con la cuestión de la mente, ni tiene nada que ver con la cuestión del espíritu, del cuerpo. Pero entonces, ¿cómo debemos tratar de entender que nuestro espíritu es semejante al Padre que es espíritu? ¿Cómo podemos tratar de entender eso? Bueno, hay algo que me interesa que veamos. Miren, Daniel 7, ahí está. Ahí vamos a ver lo que dice acá. Porque es de las muy pocas descripciones que se hacen en la Biblia en donde queda descrito a
algunas de las cosas importantes de cómo es el Padre como Espíritu y que nosotros podamos entender de Él. ¿Sí? Vamos a ver. Veamos. Ahí lo tienen. Daniel 7, versículos 9. Esto no lo tienen en su manual. No lo busquen. Vamos a hacer algo. Por cierto, quiero aprovechar para mencionarles algo. Las clases, estas clases se está grabando y las subimos a nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Por ahí les voy a dar ya lo. Pero necesitamos algo. Aparte de que las controlamos, porque no son públicas, son privadas, solo para ustedes. ¿Sí? Y les facilitamos el link cuando alguien por alguna razón justificada no pudo venir a clase. O sea, que aunque usted quiera decir, ay, no voy a la clase, va al partido, juega el Belgrano. No, no me talleres. No voy a la clase. ¿Y me puede dar el link? No. No, lo siento mucho. No, ¿sí? Pero si hay una cuestión justificada, realmente, entonces por correo les mandamos el link para que usted le haga un clic al link y inmediatamente entra a esa clase en YouTube. ¿Está bien? ¿Sí? No hay problema. Si vino y se quedó con dudas, posteriormente y revisando sus asistencias también para volver a repasar, le podemos mandar. Está bueno. Sí, porque este maestro habla muchísimo, ¿no? Y bueno, entonces si quieren repasar, también podemos. Si verificamos que sí existía. ¿Está bueno? ¿Está bien? Pero para eso necesitamos que le hayan dado su correo electrónico a Peli o a Euge, que ambas tienen esta posibilidad, para que también lo escrito, los documentos, que sean documentos, se los mandamos inclusive o algo así, se los podamos mandar por el WhatsApp. También se puede, ¿sí? Para que tengan esto, para que no estén escribiendo y se acaben de escribirlo. Prefiero yo que lo comprendan, para que cuando lo lean de lo que les enviamos, digan, ya sé de qué se trata. Les va a servir de repaso, ¿sí? Así va a ser de fácil. ¿Y cuántas veces se puede ver esta clase? Todas las veces que quieran. O sea, pero en el YouTube, cuando se los mandemos, todas las veces que quieran, pero hay una regla aquí. Una regla de amor, de comprensión y de amor de instituto. ¿Sí? Que además no la compartan. ¿Por qué? Porque a ustedes les está costando. Digo, a menos que sean muy generosos, ¿verdad? ¿Sí? Pero les está costando. Y a nosotros eso también nos cuesta. ¿Está bien? Respetemos las reglas del juego. Eso es para ustedes. ¿Está bien? Sigue. Seguramente hay algunos de los alumnos que no están en grupo de WhatsApp, así que con ellos que se pueden inscribir para que queden dados de alta en el grupo de acá. ¿Sí? Con ellas se quedan. Y ahí le mandamos todo esto. Bien, bueno, estamos en ¿qué? Daniel 7, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Dice así, y ya casi estamos en la hora, a las 8:30 se termina ahora el turno. Bueno, rápido, leemos rápido porque empezamos un poco tarde. Procuren llegar al tiempo y empezamos a... Daniel 7, 9. Fíjense, dice, se los había mencionado inclusive esto, ¿no? 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es una visión que tuvo el profeta Daniel. ¿Sí? Dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué es eso? El anciano de días. Es la única parte de la escritura donde se menciona al anciano de días. Y luego dice, ¿no? El pelo de su cabeza como lana blanca, limpia. O sea, blanca, 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 blanca. Su trono llama de fuego. Y luego dice más, porque ahí en el versículo 13 dice, y bueno, antes de leer la que sigue, ¿a quién se les antoja que es esta descripción acá? Cuando dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo como cabeza, como lana limpia.
¿No se parece un poco a la descripción de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1? ¿Verdad? Que está con una túnica blanquísima, con también el pelo blanco, ojos como fuego, y que de su boca se los... Parece una descripción semejante. Pues no habla de Jesucristo, porque miren lo que dice precisamente en el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este que venía uno como hijo de hombre, dice el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí sí habla de Cristo. Ahí habla de Cristo. ¿Sí? O sea, está hablando de una reunión entre Cristo y el Padre. En un determinado momento que se le permitió ver a Daniel como profeta, ¿se acuerdan? Una pequeña fracción. ¿Cuándo ocurrió esto? En la eternidad. ¿Tenía un propósito definido? Sí, seguramente que lo tenía, por lo que pasa más adelante. Pero de aquí nosotros sacamos enseñanza. ¿Sí? Ahora, vean lo que dice en el versículo 22. Vuelve nuevamente a mencionarlo. Y hasta que vino el anciano de Elías y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Anciano de Elías. ¿Cómo debemos de interpretarlo esto? Porque si está en un ámbito profético, todo lo que está en un ámbito profético, la mayoría de las cosas escritas se interpretan como algo simbólico, algo que tiene un significado. Entonces, si habla acá de que, y es la única descripción que encontramos en la Escritura, aparte de que Dios es luz, Dios es espíritu y Dios es amor, que está en el Nuevo Testamento, esas únicas, en el Antiguo, esta es la única descripción que encontramos tan exacta de este anciano de Elías, que no es anciano por ser un viejito de barba blanca, sino que habla de alguien que es eterno. ¿Sí? ¿Qué es? Perdón. Eterno. Que es eterno. Entonces sería, se sentó alguien que en él están todas las edades presentes, en un eterno presente. Y de días, obviamente, no de días de 24 horas, sino de todo el transcurrir del tiempo. O sea, alguien que ha permanecido y permanecido en el transcurso de los tiempos. Ahora, ¿estamos hechos a esa imagen y semejanza de esto? ¿En el Espíritu? Sí. Claro. Eso, ¿a dónde nos ubica ahora? En esta verdad revelada de nuestro Espíritu. Wow, sensacional, ¿no? Sensacional, porque si se nos da una fracción de tiempo de vida terrenal, bueno, hagamos lo que hagamos hacer nuestra vida terrenal, pero cultivemos para nuestra vida eterna. Bueno, después dice, vestido era blanco como la nieve. ¿Y qué será esto de blanco como la nieve? ¿A qué se refería? Santidad y pureza, porque es un Dios santo. Ahora, ¿será que se nos pide a nosotros como hijos de Dios, que seamos y vivamos en santidad? ¿Sí? O sea, que es posible que seamos nosotros hechos a la imagen y semejanza de la santidad del Padre. Sí. ¿Se dan cuenta que no está hablando con respecto a nada del alma, ni con nada del cuerpo, sino totalmente en algo que es y pertenece al? Después dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. ¿Y qué entenderemos por pelo de su cabeza como lana limpia? Algo parecido a la anterior, porque también la otra era blanco como la nieve, y la lana limpia como que no tiene absolutamente nada de contaminación, sino que es algo
Tierra Dita, sin mancha, y esto es, lo dijeron, la sabiduría. La sabiduría. Ajá. Por eso dice en Santiago que nosotros debamos tener la sabiduría de lo alto, que es tener la sabiduría del Padre a su imagen y semejanza, en la fracción que nos tocó vivir. El tiempo, espacio, aquí te arregla. ¿Sí? A dice, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y aquí esto es parte de la persona del Padre, sí, pero aquí habla ya más algo que está junto a Él y que Él está íntimamente relacionado, que es su espíritu. Su espíritu, que está ahí presente siempre con Él. Entonces, quiere decir, y podemos concluir, que nuestro espíritu está hecho a la imagen y semejanza del Espíritu del Padre. ¿Saben? Sí. En el diseño original, así fue. Y así se determinó. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y eso es tal como está aquí escrito en la palabra de Dios. Bueno, la próxima sesión vamos a ver cómo es y qué es lo que sucedió en el huerto del Edén, que nos trajo una serie de consecuencias, ¿sí? Y que a través de esto que leemos acá, tengo mi marcador acá, a través de este pacto, de que se habló también para el tabernáculo, que se cumplió el otro pacto, cosas muy importantes que van a tener que ver mucho con las dinámicas de la familia espiritual, de la familia cristiana hoy. ¿Vale? Nos vemos la próxima clase. Bueno, cortamos esta sesión. Tenemos otro descanso. Ahora sí, cortamos no sé si va a haber break. ¿Cuánto nos da la maestra?